Todo comenzó con una notificación simple en mi teléfono, algo que fácilmente podría haber ignorado. Era una alerta de Reddit de un subforo al que no recordaba haberme suscrito, r/misterios del mundo. El título del hilo era lo suficientemente intrigante para captar mi atención: el Everest no es lo que crees. Hay algo más que cuerpos congelados allí. Era una tarde tranquila y tenía algo de tiempo libre, así que decidí abrir el enlace y echar un vistazo. Lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que esperaba. El hilo había sido iniciado por un usuario llamado *FrozenTruth44* y el post original era largo, detallado y lleno de referencias que nunca había escuchado antes. Comenzaba de manera convencional, hablando sobre la historia del Monte Everest y mencionando el hecho conocido de que hay cientos de cuerpos de alpinistas que nunca fueron recuperados, congelados en la nieve, convertidos en hitos macabros para los escaladores que siguen la misma ruta. Pero entonces el tono del texto cambió, pasando de datos históricos a algo mucho más oscuro. FrozenTruth44 afirmaba que la historia que conocemos sobre el Everest es una mentira construida cuidadosamente para ocultar algo mucho más siniestro. Según él, el Everest no es simplemente la montaña más alta del mundo, es una puerta. Una entrada a un lugar que no debería existir, una grieta en la realidad que fue sellada hace siglos por monjes tibetanos que conocían el verdadero poder que yacía bajo la superficie helada. La teoría de FrozenTruth44 se apoyaba en relatos de escaladores que no solo desaparecieron, sino que fueron vistos caminando en dirección opuesta a la cumbre, como si estuvieran siguiendo algo o alguien hacia el abismo. El usuario describía historias de guías sherpas que hablaron de ver luces extrañas en la montaña por la noche o de escuchar voces que no pertenecían a ninguno de los miembros de la expedición. Algunas de estas voces, según los relatos, no eran humanas. Me reí un poco al principio. Sonaba como cualquier otra teoría conspirativa ridícula, el tipo de cosas que encuentras en los rincones más oscuros de Reddit. Pero entonces, al seguir leyendo los comentarios, noté algo diferente. Había docenas de respuestas, no de los escépticos habituales, sino de personas que afirmaban haber tenido experiencias similares. Muchos de estos comentarios habían sido eliminados, pero el rastro que dejaron era suficiente para que mi curiosidad se encendiera. Uno de los comentarios, que aún estaba visible, venía de un usuario llamado *ClimberX87*, un alpinista experimentado. Decía: hice cumbre en el Everest hace 3 años. Nunca hablé de esto antes, pero lo que vi en la zona de la muerte no era un cadáver ordinario. Vi a un hombre que no estaba congelado, estaba moviéndose, susurrando algo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba hablando en un idioma que no reconocí. Entonces levantó la vista y sus ojos no eran humanos. Eran completamente negros. La respuesta de FrozenTruth44 a este comentario fue rápida: lo que viste era uno de los guardianes. No deberías haberlo mirado a los ojos. Ellos recuerdan a quienes los miran. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de un ser no humano en la cima del Everest, moviéndose entre los cuerpos congelados, era algo que no podía quitarme de la cabeza. Seguí leyendo, absorbiendo cada fragmento de información que encontraba. FrozenTruth44 había publicado una serie de enlaces a documentos antiguos, relatos de exploradores de principios del siglo XX que nunca habían sido ampliamente divulgados. Uno de ellos mencionaba una expedición británica de 1924 liderada por George Mallory y Andrew Irvine. Según el documento, uno de los miembros del equipo, que no estaba en los registros oficiales, había enviado una carta antes de desaparecer por completo. La carta hablaba de puertas abiertas en el hielo y de figuras que emergen al caer la noche. El hilo se volvió más frenético a medida que avanzaba. Usuarios anónimos comenzaron a publicar coordenadas específicas del Everest, puntos en la ruta hacia la cumbre donde, supuestamente, habían ocurrido cosas inexplicables, zonas donde las brújulas dejaban de funcionar, donde los dispositivos electrónicos se apagaban de golpe y donde el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de tu propio corazón. Luego, alguien publicó un enlace a un archivo de audio. Decía ser una grabación realizada en la zona de la muerte por un escalador que había dejado el Everest a mitad de camino, aterrorizado por lo que había experimentado.
Descargué el archivo, dudando si debía escucharlo o no. Finalmente, me puse los auriculares y presioné play. Al principio, solo escuché el sonido del viento, un zumbido constante que hacía pensar en la soledad extrema de estar en esa altura. Luego, la respiración entrecortada del escalador se hizo evidente, un jadeo desesperado. Pero entonces, por encima del viento, comencé a escuchar algo más, un murmullo suave, como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma antiguo. La voz se hizo más fuerte, casi inteligible. No era una voz, sino muchas, hablando al unísono. No mires. No escuches. Ya vienes. Apagué la grabación de golpe, sintiendo como el sudor frío me empapaba la nuca. Miré la pantalla y vi que Frozen Truth 44 había respondido al enlace del audio. ¿Lo escuchaste, verdad? Esa no es la voz de un escalador. Es la voz del Everest. La montaña te está llamando. Intenté cerrar la pestaña, pero mi navegador se congeló. La pantalla se quedó en negro y entonces apareció un mensaje, solo para mí. Has visto demasiado. Ahora estás marcado. Y debajo, mi dirección IP expuesta. Mi corazón se detuvo por un segundo. Había tomado todas las precauciones, usado una VPN, navegado de forma segura, o al menos eso creía. Desconecté mi computadora de inmediato y traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que esto era parte de la broma, una manipulación para asustar a los incautos. Pero entonces mi teléfono vibró. Era una notificación de un número desconocido. La abrí, esperando cualquier cosa, pero lo que vi me dejó sin aliento, una foto tomada desde fuera de mi casa, mi ventana abierta y una figura oscura mirándome desde el otro lado. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el viento del Everest, el murmullo de voces antiguas llamándome. Y en mis sueños, veía la cumbre de la montaña, no como una cima nevada, sino como una entrada, una grieta gigantesca que se abría hacia la oscuridad. En esa oscuridad, vi ojos negros mirándome, esperando. Al día siguiente, volví a buscar el hilo de Reddit, pero todo había sido borrado. El usuario Frozen Truth 44 había eliminado su cuenta y no quedaba ningún rastro del hilo. Pero sé lo que vi y no puedo dejar de preguntarme si ahora soy parte de esa lista de personas que el Everest ha marcado, llamadas por algo mucho más antiguo y mucho más oscuro que la propia montaña. No pensé que volvería a investigar el tema. Después de lo que encontré en Reddit y la foto que recibí en mi teléfono, intenté convencerme de que era solo una broma macabra. Durante unos días, traté de seguir con mi vida, ignorando la sensación persistente de que alguien me observaba, que había algo o alguien más atento a mis movimientos. Pero esa misma sensación de ser vigilado me llevó de vuelta al misterio del Everest, a esa idea perturbadora de que la montaña albergaba un secreto que nunca debería ser descubierto. Una noche, estaba revisando mi correo electrónico cuando noté un mensaje nuevo, sin remitente, solo un asunto que decía: la llamada del Everest. Mi primer impulso fue eliminarlo sin abrirlo, pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Abrí el correo y encontré un archivo adjunto con el nombre Diario de Escalador, PDF. No había texto en el cuerpo del mensaje, solo ese archivo. Dudé un segundo antes de descargarlo, sintiendo el mismo escalofrío que había sentido al escuchar la grabación de audio en Reddit. El PDF era un diario, escrito a mano y escaneado, las páginas manchadas y arrugadas, como si hubieran sido rescatadas de las manos de alguien que apenas había sobrevivido. El autor era un escalador anónimo que relataba su ascenso al Everest, pero sus palabras se volvían más caóticas y desquiciadas con cada página. Las primeras entradas eran normales, describiendo los desafíos típicos de la escalada, el frío, la falta de oxígeno, la tensión en el grupo. Pero luego, al llegar a la zona de la muerte, la narrativa cambió drásticamente. Algo nos sigue, decía una de las entradas. Los Sherpas están nerviosos. He oído hablar de fantasmas en la montaña, pero esto es diferente. No son espíritus. Es como si la montaña misma estuviera viva, observándonos. Pasé a la siguiente página y noté algo extraño. Había un dibujo hecho a mano de una figura alta y oscura, con extremidades largas, de pie en la nieve.
La figura parecía humana, pero sus proporciones eran incorrectas. El escalador había anotado al margen: vi esto en la noche, a unos metros del campamento. Pensé que era un alpinista perdido, pero se quedó inmóvil por horas, mirándome. Cuando me acerqué, no había huellas. La última entrada del diario fue apenas legible, escrita con letra temblorosa. Ellos no están muertos. Los cuerpos en la nieve están vivos. Están esperando. Escuché sus voces. Dicen que yo soy el siguiente. Cerré el archivo, con el corazón latiéndome en el pecho, intentando racionalizar lo que acababa de leer. Era imposible saber si el diario era auténtico o solo una ficción elaborada. Pero había algo inquietante en la desesperación de esas palabras, en la forma en que el escalador describía a esas figuras en la nieve, como si no fueran simplemente cadáveres, sino algo más, algo que aún estaba consciente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, incapaz de apartar la vista, temiendo lo que podría encontrar si seguía investigando. Entonces, de repente, mi pantalla se volvió negra y un mensaje apareció en letras blancas, escrito en un formato simple, como si alguien estuviera escribiéndolo en ese mismo momento. Volviste a mirar. La montaña no olvida. El mensaje desapareció antes de que pudiera reaccionar y mi computadora se apagó de golpe. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondió. Me quedé en la oscuridad de mi habitación, escuchando el silencio absoluto, hasta que escuché un sonido que no debería estar allí, el crujido suave de nieve bajo pies pesados. Como si alguien estuviera caminando justo afuera de mi ventana. No quería mirar, pero mi cuerpo se movió por sí solo, impulsado por un miedo irracional. Aparté la cortina y vi una figura alta, oscura, inmóvil en medio de la calle. Era igual a la que había visto en el dibujo del diario. No había nieve en el suelo, pero podía oír claramente el crujido con cada paso que daba hacia mí. Cerré la cortina de golpe, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Mi teléfono vibró de nuevo, otra notificación. Era un enlace de Reddit. No había usuario ni mensaje, solo el enlace. Lo abrí automáticamente, como si mi cuerpo ya no estuviera bajo mi control. El enlace me llevó a un hilo en r/misterios del mundo, creado por *Frozen Truth 44 de nuevo. Esta vez el título decía: ellos te encontraron. La montaña ya está aquí. El hilo estaba lleno de comentarios, pero ninguno de ellos tenía sentido. Eran fragmentos de texto, como si alguien los hubiera escrito en un estado de pánico total. No puedo escapar, decía uno. Vi sus ojos en mis sueños, decía otro. Más abajo, alguien había escrito: están en mi habitación. La montaña los trajo. Mi mente luchaba por entender lo que estaba leyendo, pero entonces mi pantalla parpadeó y vi algo que hizo que se me congelara la sangre. Mi cámara web se había activado sola, y en una pequeña ventana en la esquina de la pantalla, vi mi propia cara, pálida y asustada. Pero no estaba solo. Detrás de mí, una figura oscura y alta se movía lentamente, acercándose. Antes de que pudiera girarme, la transmisión se cortó, y la pantalla se llenó de un solo mensaje. Has sido marcado. La montaña te llama. Mi teléfono vibró nuevamente, un mensaje de texto. Era un enlace a una transmisión en vivo. Lo abrí, temiendo lo que vería. La cámara mostraba la cima del Everest, en plena noche, iluminada solo por la luz de la luna. Vi figuras moviéndose entre la nieve, pero no eran escaladores. Eran cuerpos, caminando lentamente, con movimientos antinaturales. Entre ellos, reconocí a alguien. Mi sangre se heló al ver el rostro pálido y vacío de Laura, mi amiga desaparecida. Caminaba con los demás, sus ojos completamente negros, sin vida. Quise cerrar la transmisión, pero no pude. La imagen se acercó, enfocando su rostro, y la escuché susurrar: el Everest no es solo una montaña. Es una puerta. Y tú la has abierto. Mi pantalla se apagó de golpe, y todo quedó en silencio. El aire en mi habitación se sentía frío, como si estuviera respirando el aire helado de la montaña. Al día siguiente, intenté buscar el hilo en Reddit, pero ya no existía.
La cuenta de Frozen Truth 44 había sido eliminada de nuevo. Nadie más parecía recordar el hilo, ni los comentarios, ni el diario que había descargado. Ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho el sonido del viento en la cima del Everest. Siento el frío en mi piel y veo a esas figuras oscuras caminando hacia mí, esperando que me una a ellos. La montaña me ha marcado, y sé que no hay lugar al que pueda huir. Después de esa última transmisión, todo cambió. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Mi vida se había convertido en un torbellino de miedo constante. Dejé de ir a trabajar, dejé de hablar con amigos, incluso evité salir de casa. El miedo a ver de nuevo esa figura alta y oscura detrás de mí, o peor aún, encontrarme con los ojos vacíos de Laura, me mantenía prisionero en mi propia paranoia. Comencé a investigar compulsivamente, pasando horas en la oscuridad de mi habitación, con la pantalla iluminando mi rostro pálido. Buscaba cualquier pista sobre el Everest, sobre la secta que había mencionado Frozen Truth 44 sobre lo que podría estar realmente escondido en la cima de la montaña. Pero mis búsquedas no arrojaban nada nuevo. Cada hilo que encontraba estaba eliminado, cada usuario que mencionaba algo similar desaparecía, dejando su cuenta borrada o inactiva. Finalmente, una noche, mientras revisaba mi bandeja de entrada por 10ª vez, recibí un correo electrónico. Era de un remitente desconocido, con el asunto La verdad de la montaña. Abrí el mensaje, mis dedos temblando sobre el teclado. El correo solo tenía un enlace y una breve frase: esto es lo que estabas buscando. Sin pensarlo, hice clic. La pantalla se llenó de estática por unos segundos antes de que comenzara una transmisión en vivo. Esta vez, no era el Everest lo que estaba viendo. La cámara estaba en una habitación oscura, iluminada solo por la luz parpadeante de una vela. Al principio, no pude distinguir nada, pero luego, la cámara se giró lentamente y vi a alguien sentado en el suelo, con la cabeza gacha. Mi corazón se detuvo cuando reconocí a Laura. Sus manos estaban atadas frente a ella, y aunque su cabello cubría parcialmente su rostro, pude ver los moretones en sus mejillas. La imagen era clara, y pude escuchar su respiración, lenta y entrecortada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo monumental. Sentí una mezcla de alivio y terror al verla viva, aunque claramente estaba sufriendo. Laura, susurré, sabiendo que no podía escucharme. La cámara se acercó, enfocando su rostro. Entonces levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero detrás de ellas había algo roto, algo que nunca había visto antes. Ella comenzó a hablar, pero no en su tono normal. Su voz era suave, vacía, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. La montaña ha hablado. La puerta está abierta, y yo fui elegida para mostrar el camino. Las palabras resonaron en mis oídos, pero no tenían sentido. Ellos vienen por ti también. Estás marcado, igual que yo. Laura, ¿qué te han hecho?, grité a la pantalla, pero mi voz solo se mezcló con el eco de mi habitación vacía. Entonces, detrás de ella, vi movimiento. Una figura alta y encapuchada apareció, igual a las que había visto en los videos anteriores, pero esta vez estaba más cerca, su sombra cubriendo a Laura. La cámara se movió de nuevo, enfocando algo en la esquina de la habitación. Era un espejo. Mi reflejo apareció en él, pero no era mi habitación lo que se veía detrás de mí. Era la cima de una montaña, la nieve cayendo suavemente a mi alrededor. Miré mi propio reflejo, y entonces vi una figura oscura parada detrás de mí. Me giré instintivamente, pero mi habitación estaba vacía. Miré de nuevo a la pantalla, y la figura en el espejo se movió, acercándose. La transmisión se cortó, y un mensaje apareció en la pantalla: ven a la montaña. La puerta te espera. Pasé los siguientes días en un estado de confusión total. No dormía, apenas comía. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quería admitirlo. La montaña me estaba llamando, y yo no podía ignorar esa llamada por más tiempo. Finalmente, tomé una decisión. Sabía que no había otra salida. Vendí todo lo que tenía de valor y compré un boleto a Nepal.
No le dije a nadie a dónde iba, dejé mi teléfono atrás para evitar ser rastreado. El viaje fue un borrón de ansiedad y desesperación. Cada vez que cerraba los ojos en el avión, veía los cuerpos caminando en la nieve, con sus ojos negros mirándome. Escuchaba sus voces susurrando mi nombre. Cuando llegué a Katmandú, sentí una extraña calma, como si todo esto fuera parte de un destino inevitable. Encontré a un guía Sherpa dispuesto a llevarme lo más alto posible, aunque sus ojos mostraban una mezcla de sospecha y temor cuando le dije que quería subir sin equipo adecuado, sin una expedición oficial. Aún así, aceptó el dinero y nos pusimos en marcha. Los días de ascenso fueron un tormento físico, pero mi mente estaba en paz. Sabía que me dirigía hacia mi final. Cuando llegamos a la zona de la muerte, mi guía se negó a continuar. Más allá de este punto, están las almas perdidas, me dijo. Si sigues, no regresarás. Le di las gracias y continué solo. El viento helado me cortaba la piel, pero seguí adelante, mis pasos guiados por una fuerza que no comprendía. Llegué a un punto donde el terreno cambió, la nieve parecía brillar con una luz extraña. Y entonces, la vi, una grieta oscura en la roca, una entrada que no debería estar allí. Sabía que esa era la puerta. Dentro, el aire era más cálido, y el sonido del viento se desvaneció por completo. La oscuridad era total, pero al fondo vi una figura encapuchada, esperándome. Caminé hacia ella, sintiendo un miedo profundo, pero también una aceptación. Sabía quién era, aunque nunca había visto su rostro. Cuando levantó la cabeza, vi los ojos de Laura, vacíos, oscuros. No hay regreso, me dijo con su voz, aunque no movió los labios. La montaña te ha reclamado. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran atravesado con un cuchillo. Me desplomé al suelo, mirando hacia arriba, viendo cómo la figura de Laura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Mis últimos pensamientos fueron sobre ella, mi amiga, atrapada para siempre en este lugar maldito. Y entonces todo se volvió negro. Días después, mi cuerpo fue encontrado por otra expedición, congelado, con una expresión de calma en mi rostro. Nadie entendió por qué un hombre sin equipo ni preparación había subido tan alto. Pero en los archivos de Reddit, un nuevo hilo apareció esa misma noche, creado por un usuario desconocido. El Everest no perdona. La puerta se abrió para otro. Todo comenzó una noche mientras navegaba en Reddit, buscando algo que me sacara del aburrimiento. No estaba buscando nada en particular, solo saltando de un subforo a otro. Entonces, me encontré con un hilo nuevo en r/misterios antiguos, titulado simplemente Cleopatra. El nombre no parecía fuera de lo común, pero había algo en el título que me llamó la atención. Estaba marcado como NSFL, Not Safe for Life, lo cual era extraño para un tema sobre la reina de Egipto. Sin pensarlo mucho, hice clic en el enlace y comencé a leer. El post fue creado por un usuario llamado para Oscurse 44 *. El texto empezaba de manera simple, hablando sobre las teorías populares alrededor de Cleopatra, desde su relación con Julio César y Marco Antonio, hasta las especulaciones sobre su muerte. Pero entonces el tono cambió. El usuario afirmaba haber encontrado un manuscrito antiguo, oculto durante siglos, que contenía información que había sido borrada de la historia oficial. Según él, Cleopatra no se suicidó como siempre se ha creído. No murió envenenada por una serpiente. Lo que ocurrió fue mucho más oscuro y aterrador. El manuscrito, según para Oscurse 44 *, detallaba un ritual prohibido que Cleopatra había llevado a cabo en sus últimos días. Se decía que ella no estaba interesada solo en el poder político, sino en algo mucho más grande, la inmortalidad. Cleopatra había sido iniciada en una secta esotérica que practicaba ritos antiguos, secretos que se remontaban a civilizaciones mucho más antiguas que Egipto. Los documentos describían que ella había convocado a seres de otro mundo, criaturas que existían más allá de nuestra comprensión humana. No era una serpiente lo que había matado a Cleopatra. Ella se ofreció como sacrificio a estas entidades, buscando trascender la mortalidad. La teoría sonaba absurda, como cualquier otra conspiración exagerada en Reddit.
Pero entonces los comentarios comenzaron a aparecer, y fue ahí donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Uno de los primeros comentarios fue de un usuario llamado *Sansoctime23 vi el manuscrito con mis propios ojos en una colección privada en El Cairo. Lo que le hicieron a Cleopatra no fue un suicidio, fue un ritual. Su cuerpo no fue embalsamado como el de otros faraones porque no podía ser tocado. Estaba maldito. Otro usuario, *Cleopatras Bloglini afirmó ser descendiente directo de la familia de Cleopatra y dijo que esta historia era conocida en su familia como un secreto transmitido de generación en generación. No podemos hablar de esto abiertamente, escribió. Hay fuerzas que aún protegen el secreto. Cualquiera que se acerque demasiado al verdadero destino de Cleopatra termina desapareciendo. Leí estos comentarios con escepticismo, pensando que eran solo parte de una historia inventada para asustar a la gente. Pero entonces alguien publicó un enlace a un archivo de audio. El comentario decía, si no me creen, escuchen esto. Es una grabación de una sesión de espiritismo llevada a cabo en Alejandría en los años 70. Los investigadores intentaron contactar con Cleopatra. Lo que respondieron no era humano. Descargué el archivo, dudando si debía escucharlo. El título del archivo era simplemente la voz de Cleopatra. Me puse los auriculares y presioné play. Al principio, solo escuché estática, mezclada con murmullos suaves. Luego, una voz clara rompió el ruido. No era una voz humana. Sonaba como si viniera de varios lugares a la vez, susurrante y distorsionada. Escuché palabras en un idioma que no reconocí, seguidas de un grito largo y desgarrador. La voz dijo algo que se me quedó grabado: no morí. Nunca morí. Estoy aquí, en el vacío. Esperando. Cerré el archivo de golpe, sintiendo un sudor frío en la nuca. Revisé de nuevo el hilo, pero ahora todos los comentarios originales habían sido eliminados. Solo quedaba el post inicial de para Oscurce 44 pero algo había cambiado. Al final del texto, un nuevo párrafo había aparecido, escrito en letras mayúsculas. Quien mire demasiado profundo en el ojo de Cleopatra será reclamado. Ha sido marcado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté responder al hilo para preguntar qué estaba pasando, pero mi comentario no se publicaba. Apareció un mensaje de error, algo que nunca había visto antes: acceso denegado. No puedes escapar ahora. Mientras intentaba refrescar la página, mi computadora se apagó de golpe. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el zumbido bajo de los ventiladores que aún giraban. Mi teléfono vibró. Era una notificación de un número desconocido. La abrí y vi una foto borrosa. Mi sangre se heló. Era una imagen de mi propia habitación, tomada desde el ángulo de mi computadora, justo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No había nadie más aquí, o al menos eso pensaba. Miré detrás de mí, temblando, pero no vi a nadie. Me giré de nuevo hacia mi pantalla justo cuando mi computadora se encendió sola. El escritorio estaba vacío, excepto por una nueva carpeta que no había visto antes. El nombre de la carpeta era Cleopatra. Dudé por un momento antes de abrirla. Dentro había un solo archivo de video. Hice clic para reproducirlo y el rostro de una mujer apareció en la pantalla, cubierto por un velo dorado. Sus ojos eran negros como el carbón, profundos, como dos pozos sin fondo. No era un video moderno. La calidad era granulada, antigua, como si hubiera sido grabado hace décadas. La mujer se quitó el velo lentamente, revelando un rostro que era al mismo tiempo hermoso y aterrador. Su boca se movió, pero no escuché nada, hasta que un susurro rompió el silencio. No estás a salvo. La maldición sigue viva. Viste lo que no debías ver. El video se cortó de golpe, y mi pantalla se apagó de nuevo. Sentí el aire en mi habitación volverse pesado, opresivo, como si me estuviera aplastando. Me levanté de la silla, con el impulso de salir corriendo, pero mis piernas temblaban. Entonces, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje, esta vez solo 2 palabras: mira atrás.
Giré lentamente la cabeza y vi la sombra de una figura alta, con un velo que se movía suavemente, como si flotara en el aire. No había nadie allí, pero su sombra proyectaba en la pared el perfil de Cleopatra, con su diadema característica. Mi mente se nubló de terror, y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo. Mi computadora había sido desconectada, el monitor apagado, y mi teléfono estaba muerto. Intenté recordar lo que había ocurrido, pero mi mente estaba nublada, como si me hubieran arrancado los recuerdos. Lo único que me quedaba era un sentimiento abrumador de pérdida y un eco lejano de la voz de Cleopatra, susurrando desde el vacío. Nunca morí. Siempre estaré aquí, esperando. Me tomó días recuperarme de lo que ocurrió esa noche. La sombra de Cleopatra, los susurros, todo se sentía como un sueño febril. Pero cada vez que intentaba convencerme de que había sido mi imaginación, de que me estaba volviendo loco, algo me recordaba lo que había visto. Mi computadora se reiniciaba sola en medio de la noche, mi teléfono vibraba con notificaciones vacías y las luces en mi apartamento parpadeaban como si algo estuviera interfiriendo con la energía. Decidí no volver a abrir Reddit por un tiempo. No quería enfrentarme de nuevo a ese hilo, ni pensar en asterisco para Oscurce 44 asterisco y su maldita advertencia. Pero entonces recibí un mensaje privado, esta vez de un usuario llamado asterisco Dauctersophysis asterisco. El texto era breve, pero suficiente para hacerme temblar. Sabemos que la viste. Cleopatra está atrapada, pero no para siempre. Ella te eligió para verla. Nosotras también te estamos observando. Es hora de que entiendas la verdad. Quise ignorar el mensaje, pero era imposible. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo sabían lo que había visto? La paranoia se apoderó de mí, y sentí que había cámaras ocultas en mi apartamento, o que alguien me seguía cada vez que salía a la calle. Empecé a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos, los mismos autos estacionados cerca de mi casa, personas con gafas de sol que parecían mirarme demasiado tiempo. ¿Eran reales o estaba perdiendo la cabeza? Finalmente, una noche, decidí que ya no podía soportar más. Volví a encender mi computadora y entré en Reddit. Busqué el hilo de Cleopatra, pero estaba completamente eliminado. No quedaba rastro del post original ni de los comentarios. Busqué el perfil de asterisco para Oscurce 44 asterisco, pero la cuenta también había sido borrada. Intenté buscar en la caché, en archivos archivados, pero no había nada. Era como si todo el hilo nunca hubiera existido. Sentí una mezcla de alivio y terror. Tal vez todo había sido una broma elaborada, una forma de manipular a los crédulos. Pero entonces mi pantalla parpadeó y un nuevo mensaje apareció. No venía de Reddit, sino de un correo electrónico anónimo, uno que parecía estar encriptado. El asunto decía, el ojo de Cleopatra, y contenía un solo archivo adjunto. Lo abrí, a pesar de mi instinto diciéndome que no lo hiciera. El archivo era un video, y el rostro de Cleopatra apareció en la pantalla, igual al del video que vi antes. Pero esta vez, había algo diferente en sus ojos. No eran simplemente pozos negros, ahora parecían moverse, llenos de una energía inquietante. La imagen tembló, y escuché su voz, suave y arrastrada, como un susurro en mi oído. Estás cerca de descubrirlo. Ven a mí. La transmisión cambió, y vi un lugar que no reconocí de inmediato. Era una cámara antigua, iluminada solo por antorchas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y jeroglíficos que no entendía, pero reconocí una figura en el centro, un sarcófago dorado, con el rostro de Cleopatra esculpido en la tapa. El video se acercó al sarcófago, como si la cámara estuviera siendo sostenida por alguien. Entonces, un par de manos aparecieron en el borde, levantando lentamente la tapa. Me incliné hacia adelante, incapaz de apartar la vista. Dentro del sarcófago, esperaba ver un cuerpo embalsamado, pero lo que vi fue mucho peor. Había una figura, retorcida y medio descompuesta, con la piel gris y arrugada. Pero lo más perturbador eran sus ojos. No estaban muertos. Eran los mismos ojos negros que había visto antes en el video, llenos de vida, llenos de rabia. La figura abrió la boca,
y aunque no había sonido, vi que decía algo. Moví los labios, intentando leer las palabras. Soy el sacrificio eterno. El video se cortó de golpe y mi computadora se apagó nuevamente. Me quedé en la oscuridad, temblando, sintiendo el frío recorrerme. Entonces, mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Lo abrí. Cleopatra fue sacrificada para contener a algo que nunca debió ser liberado. Ahora lo sabes. Ya no hay marcha atrás. Comencé a sentir un dolor de cabeza punzante, como si algo estuviera presionando contra mi cráneo desde dentro. Me llevé las manos a las sienes, tratando de calmar el dolor, pero entonces noté algo extraño en mis dedos. Estaban cubiertos de una sustancia oscura. Miré mis manos y vi que la sangre goteaba lentamente de mis oídos. No podía escuchar nada más que un zumbido bajo y constante, como si estuviera en medio de un vacío. De repente, mi puerta se abrió de golpe. Me giré, esperando ver a alguien, pero la entrada estaba vacía. El aire estaba frío, tan frío que podía ver mi propio aliento. Fue entonces cuando vi la sombra. La misma figura encapuchada del video estaba allí, parada en el umbral, mirándome. Aunque no podía ver su rostro, sabía quién era. Sentí una presencia, una fuerza antigua, algo que no pertenecía a este mundo. La figura levantó una mano lentamente y el zumbido en mis oídos se hizo más fuerte. La habitación comenzó a girar y caí de rodillas, incapaz de respirar. La sombra se acercó y entonces la vi claramente, el rostro de Cleopatra, descompuesto, con ojos llenos de un vacío infinito. Su boca se abrió y esta vez escuché su voz claramente. Ellos la sacrificaron para salvarse a sí mismos. Pero el sacrificio ha fallado y ahora serás el siguiente. Todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una sala de hospital. El sonido del monitor cardíaco era lo primero que escuché, seguido por las voces de los médicos hablando en voz baja. Alguien me miró desde el pasillo, una enfermera, pero su expresión no era de compasión. Me miraba con algo cercano al miedo. Tuviste una convulsión, me explicó el médico más tarde. No sabemos qué lo causó, pero encontramos algo extraño. Me mostró una radiografía de mi cráneo. Había una sombra oscura, justo en el centro de mi cabeza, algo que no debería estar allí. Nunca hemos visto algo así, dijo. Es como si hubiera una figura, una sombra, mirándonos desde dentro de tu cerebro. No supe qué responder. No podía hablar. Sentía el peso de algo dentro de mí, algo que se movía lentamente, acomodándose en su nuevo hogar. Salí del hospital unos días después, pero ya nada era igual. Cuando cierro los ojos, veo el rostro de Cleopatra. Siento sus pensamientos en mi mente, sus recuerdos mezclándose con los míos. He dejado de dormir, temiendo lo que pueda ocurrir si lo hago. Sé que no soy el mismo. Sé que algo más está aquí conmigo. La última vez que entré en Reddit, encontré un mensaje nuevo en mi bandeja de entrada, de un usuario que no reconocí. Decía simplemente, has sido marcado como el nuevo guardián. La maldición ha pasado a ti. Cleopatra nunca murió, y ahora vive dentro de ti. El zumbido en mis oídos nunca se ha detenido. Y cada vez que miro en el espejo, veo sus ojos mirándome de vuelta. Hola a todos, llevo tiempo queriendo contar esta historia, pero siempre me detengo porque no estoy seguro de cómo ponerla en palabras. Tampoco sé si alguien me va a creer, pero siento que tengo que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Si estás leyendo esto, no quiero que cometas el mismo error que yo. No sigas buscando, no investigues más. Te lo advierto de antemano. Yo ignoré esta advertencia y ahora estoy pagando el precio. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. Soy usuario activo de Reddit y suelo pasar horas navegando en diferentes subforos, desde r/misterios hasta r/conspiraciones. Me gustan los temas extraños, las historias perturbadoras y, como muchos aquí, tengo esa curiosidad malsana que me lleva a buscar lo más oscuro y desconocido de Internet. Una noche, mientras navegaba en r/un Resolved Mysteries, noté que había un hilo que se estaba haciendo viral, pero que era diferente a los demás.
No tenía un título descriptivo, simplemente decía, ¿alguien más ha recibido esto? El hilo tenía miles de comentarios, pero al hacer clic para entrar, la mayoría de ellos habían sido eliminados. Solo quedaban unos pocos mensajes crípticos, como si los moderadores estuvieran eliminándolos en tiempo real. El usuario que creó el post se llamaba TruThySauter42. No tenía historial de publicaciones, como si acabara de crear la cuenta solo para ese hilo. Su mensaje inicial era corto y confuso: me llegó un archivo. No sé de dónde viene, pero desde que lo abrí, todo ha ido mal. ¿Alguien más? Había algo en ese mensaje que me hizo sentir incómodo. Normalmente, cuando alguien comparte algo así, suele incluir capturas de pantalla o descripciones detalladas. Pero este usuario solo había dejado ese texto, y los pocos comentarios que quedaban eran igualmente vagos. Uno de ellos decía: sí, lo abrí y ahora no puedo dormir. No sigas investigando, por tu propio bien. Ignoré la advertencia. Como dije, soy una persona curiosa. Abrí el perfil de TruThySauter42 para ver si había más información, pero no había nada. Decidí dejarlo por esa noche, pensando que era una broma o una especie de creepypasta, algo inventado para asustar a los crédulos. Pero entonces, antes de cerrar Reddit, recibí un mensaje privado. El remitente era TruThySauter42. El mensaje simplemente decía: aquí está el archivo. No lo abras. Y debajo, había un enlace de descarga. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad me pudo. ¿Qué podía ser tan aterrador como para no abrirlo? Revisé el enlace, no llevaba a un sitio de descarga común como Dropbox o Google Drive. Era un enlace directo, y eso me dio mala espina. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí quería saber más. Contra mi mejor juicio, hice clic y descargué el archivo. Era un video, pero no tenía título. Solo un nombre genérico, como si fuera un archivo temporal: Video 1234, MP4. Miré el archivo durante unos segundos, dudando si debía abrirlo. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Pero de nuevo, esa curiosidad insaciable ganó, y presioné play. El video era corto, apenas unos 30 segundos, y al principio no mostraba nada perturbador. Era una grabación en blanco y negro, con una calidad antigua, como si fuera de una cámara de seguridad vieja. Se veía un pasillo oscuro, mal iluminado. No pasaba nada. Solo un pasillo vacío. Estaba a punto de cerrar el archivo, pensando que era una broma, cuando noté algo en el fondo. Una sombra. La figura estaba al final del pasillo, pero no se movía. Era alta, con brazos largos, casi desproporcionados. No podía distinguir su rostro, parecía borroso, como si la cámara no pudiera enfocarlo correctamente. La sombra empezó a moverse lentamente hacia la cámara, y justo antes de que llegara lo suficientemente cerca para distinguir su forma, el video se cortó. Eso fue todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté convencerme de que solo era un video editado para asustar. Me dije a mí mismo que era un truco, que alguien estaba intentando crear una nueva leyenda urbana. Lo cerré y me fui a dormir. Esa noche tuve sueños extraños. Soñé con pasillos oscuros, interminables, y la sensación de ser observado. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado, convencido de que había alguien en mi habitación, aunque no podía ver a nadie. Decidí que había sido suficiente Reddit por un tiempo y traté de olvidar el video. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Al día siguiente, mi computadora comenzó a comportarse de manera errática. Se reiniciaba sola, abría ventanas sin que yo hiciera nada. Revisé los archivos y encontré algo inquietante: el video que había descargado estaba en diferentes carpetas de mi disco duro, duplicado docenas de veces, aunque juraría que lo había borrado la noche anterior. Intenté eliminarlo de nuevo, pero siempre reaparecía. Mi antivirus no detectaba nada, como si el archivo estuviera oculto de alguna manera. Decidí desconectar mi computadora de internet y hacer un escaneo completo. Mientras esperaba, recibí una llamada telefónica. Era de un número desconocido. Contesté,
esperando escuchar la voz de algún teleoperador, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Luego, escuché algo. No era una voz, sino una especie de respiración, profunda y pesada, como si alguien estuviera escuchándome desde el otro lado. Colgué de inmediato, sintiéndome inquieto. No le di mucha importancia, pensando que era una coincidencia, hasta que recibí un nuevo mensaje en Reddit, esta vez de otro usuario llamado Observer000. El mensaje decía: ya es tarde. El video te ha marcado. Empecé a sentir pánico real. ¿Cómo era posible que alguien supiera que había visto el video? No había comentado nada, ni hablado con nadie al respecto. Cerré Reddit y apagué mi computadora. Decidí tomar un descanso, alejarme de internet por unos días y tratar de olvidarlo todo. Pero no pude escapar. Esa noche, volví a soñar con el pasillo del video. Esta vez, la figura estaba más cerca, casi al alcance de mi mano. Podía ver sus ojos, oscuros, sin vida. Se inclinó hacia mí y susurró algo, pero no entendí las palabras. Me desperté de golpe, empapado en sudor, y vi que mi teléfono estaba encendido, reproduciendo el video automáticamente. Lo arrojé al suelo, pero la pantalla seguía reproduciéndolo en bucle. La figura se acercaba una y otra vez, cada vez más cerca. Apagué el teléfono y me quedé despierto el resto de la noche, con las luces encendidas. Durante las siguientes semanas, mi vida se desmoronó. No podía dormir. Dejé de ir al trabajo. Mis amigos comenzaron a preguntarme qué me pasaba, pero no podía explicarles la verdad. ¿Qué iba a decirles? ¿Que un video de Reddit estaba arruinando mi vida? Nadie me creería. Entonces, una noche, recibí otro mensaje de Observer000, no puedes huir de esto. La figura del video ya está aquí. Mi cuerpo se paralizó al leer esas palabras. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de mi apartamento. Miré hacia la puerta, que estaba entreabierta, y vi una sombra alargada proyectada en la pared. Era la misma figura del video. Sus brazos largos, su postura antinatural. Se quedó inmóvil por un momento, y luego se inclinó, como si supiera que yo lo estaba mirando. No recuerdo mucho después de eso. Lo siguiente que supe es que estaba en el hospital, rodeado de médicos que me decían que había sufrido un ataque de pánico severo. Me dijeron que me habían encontrado desmayado en el suelo de mi apartamento y que el lugar estaba en completo desorden, como si alguien hubiera estado buscando algo. Mi computadora y mi teléfono habían sido destruidos. No quedaba rastro del video. He intentado reconstruir mi vida desde entonces, pero nunca he vuelto a ser el mismo. Me mudé a otra ciudad, dejé de usar Reddit y me he alejado de internet lo máximo posible. Pero algunas noches, justo antes de dormir, escucho ese crujido en el pasillo. Sé que está ahí, esperando, igual que en el video. Si alguna vez ves un hilo en Reddit que mencione un archivo extraño, un video sin título, o recibes un mensaje de un usuario desconocido advirtiéndote que no abras algo, por favor, hazme caso, no lo abras. No sigas el enlace. Porque una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. Después de mi estancia en el hospital, intenté volver a la normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado. Las noches eran lo peor. Ya no podía dormir sin la luz encendida, y cada vez que escuchaba un sonido, por más pequeño que fuera, me ponía alerta, esperando ver esa sombra alargada, los brazos extendidos como en el video. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi mente, un delirio inducido por el insomnio y la ansiedad. Pero el problema es que había pruebas que no podía ignorar. Mis amigos dejaron de llamarme. Al principio, algunos intentaron ayudarme, insistieron en que hablara con un terapeuta, pero cuando les mencioné el video de Reddit, vi sus expresiones cambiar. Algunos se rieron incómodos, otros simplemente me miraron con lástima, como si ya no me reconocieran. Y luego, dejaron de contestar mis mensajes por completo. Decidí que lo mejor era mudarme, alejarme del lugar donde todo había comenzado. Encontré un pequeño apartamento en una ciudad cercana, lo suficientemente alejado de mi vida anterior como para sentir que estaba comenzando de nuevo.
Me deshice de mi vieja computadora y teléfono, e incluso cambié de número. Durante unas semanas, todo estuvo en calma. Empecé a creer que tal vez había logrado escapar. Pero entonces, una tarde mientras regresaba del supermercado, vi algo que me hizo detenerme en seco. Alguien había dejado un paquete pequeño, envuelto en papel marrón, frente a la puerta de mi nuevo apartamento. No tenía nombre ni dirección, solo estaba allí, esperándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en ignorarlo, en simplemente patearlo lejos y cerrar la puerta, pero algo dentro de mí, esa misma curiosidad enfermiza, me obligó a recogerlo. Entré al apartamento y cerré la puerta detrás de mí, mirando el paquete como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo coloqué en la mesa y me senté frente a él, tratando de reunir el coraje necesario para abrirlo. Finalmente, rasgué el papel, y lo que encontré dentro casi hizo que dejara caer la caja. Era un USB. Un simple pendrive negro, sin marca, sin etiqueta. Lo sostuve en mis manos, temblando. Sabía lo que era, sabía lo que contenía. El video. El maldito video. No había otra explicación. La sombra, la figura del pasillo, me había encontrado otra vez. Mi primer instinto fue tirarlo por la ventana, destruirlo de inmediato. Pero entonces, una notificación apareció en mi teléfono nuevo. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Sabemos que lo tienes. No puedes ignorarlo. Sentí que me faltaba el aire. El mensaje estaba claro, esto no iba a terminar hasta que lo viera. Tomé el USB y lo inserté en mi computadora, temblando como una hoja. La pantalla parpadeó y un archivo apareció automáticamente. No tenía nombre, solo una serie de caracteres extraños, como si estuviera corrompido. Lo abrí. El video comenzó igual que antes. El mismo pasillo oscuro, la misma cámara en blanco y negro. Pero esta vez, algo había cambiado. Había sonido. Podía escuchar el eco de pasos, suaves y lentos, resonando por el pasillo. La figura apareció al final, más definida que antes. Podía ver su forma claramente, alta y delgada, con los brazos casi arrastrando por el suelo. La figura empezó a moverse hacia la cámara, pero esta vez no se detuvo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. La figura se acercó más y más, y entonces la vi. Su rostro. No tenía rasgos definidos, solo un vacío oscuro, como si fuera un agujero negro absorbiendo toda la luz. De repente, se inclinó hacia la cámara y escuché una voz baja, casi un susurro. Por fin te encontré. La pantalla se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad. Me quedé paralizado, esperando que algo más sucediera. Entonces, escuché el crujido. El mismo crujido que había oído en mi apartamento anterior. Era el sonido de pasos, de algo caminando lentamente hacia mí. Me levanté de un salto, mirando alrededor frenéticamente. No había nadie. Pero los pasos continuaban, acercándose cada vez más. Corrí hacia la puerta, dispuesto a salir corriendo, pero algo me detuvo. Una sombra, proyectada en la pared frente a mí. No había nadie ahí, pero la sombra estaba clara, alargada, con los brazos extendidos hacia mí. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la sombra. Mi teléfono vibró una vez más. Un nuevo mensaje. Lo abrí, esperando el peor, y esta vez solo había una frase. Mira detrás de ti. El miedo me paralizó. No quería girarme, no podía. Sentí un frío helado en mi espalda, como si alguien estuviera respirando sobre mi cuello. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza. Y ahí estaba. La figura del video, de pie detrás de mí, con su rostro oscuro y vacío. Se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir el aire frío que emanaba de su presencia. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber corrido. Todo se volvió negro. Desperté nuevamente en el hospital. Esta vez, los médicos parecían más preocupados. Dijeron que me habían encontrado inconsciente en mi apartamento, que los vecinos habían escuchado ruidos extraños y habían llamado a la policía. No encontraron a nadie más en el lugar,
pero mi computadora había sido destruida y el USB ya no estaba. Los médicos dijeron que había sufrido un colapso nervioso, que necesitaba descansar y buscar ayuda profesional. Asentí, fingiendo que estaba de acuerdo, pero sabía que no era tan simple. Sabía que algo real estaba detrás de esto, algo que no podía ser explicado con diagnósticos médicos. Volví a mi apartamento, temiendo lo que podría encontrar. Estaba vacío, frío, como si algo hubiera absorbido toda la vida del lugar. Me senté en mi cama, temblando, y comencé a llorar. No podía soportar más. Sentí que estaba al borde de perder la razón. Entonces, mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de voz, de un número desconocido. Con manos temblorosas, puse el teléfono en mi oído y escuché. Era la misma respiración pesada del video, seguida por un susurro suave, casi cariñoso. No te preocupes, dijo la voz. Nunca estarás solo otra vez. Apagué el teléfono y lo arrojé al suelo, llorando de miedo. Me levanté, corriendo hacia la puerta para salir, para escapar. Pero al abrirla, me encontré con el pasillo oscuro. El mismo del video. Miré hacia abajo, esperando ver mi edificio, la luz del día. Pero no había nada. Solo oscuridad interminable. No sé dónde estoy ahora. No sé si alguna vez podré salir de aquí. El pasillo sigue extendiéndose frente a mí y cada vez que me doy la vuelta, la figura está más cerca. No puedo correr, no puedo escapar. Es mi culpa. Nunca debí haber abierto ese archivo.